Vamos a comenzar con el tema de los ficheros viendo una clase muy conocida en Java que se llama File. Esta clase lo que hace es representar un fichero o un directorio, digamos un elemento en nuestro sistema de archivos. ¿Realmente es necesario que exista ese fichero o ese directorio para crear una clase File? No es necesario, puede representar simplemente una ruta y luego nosotros podemos decirle si queremos crearlo o no, o si queremos borrarlo, etc. También deciros que en la siguiente sección vamos a ver una nueva clase que digamos es parecida, que se llama Path, pero eso ya lo vamos a ver. Primero vamos a ver tema de File, que es el más clásico. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a crear un directorio de primeras. Directorio es igual a new file. Aunque sea file como tal, puede ser un directorio, como he dicho. Entonces aquí dentro le podemos poner ficheros. Y tenemos que importarlo de java.io, que es donde están todos los paquetes relacionados pues, con entrada y salida, y sobre todo con ficheros. Entonces con esto tendríamos un directorio, que eso sí, no tiene por qué existir, como he dicho. Y me voy a crear un fichero, new file, y le voy a poner, por ejemplo, sample.txt. Si yo quiero que esté dentro de este directorio que me acabo de crear, tiene otro parámetro que es el parent, como podéis ver por aquí. También se le puede poner directamente, aquí entre comillas, ficheros. Pero como ya lo tenemos creado, pues lo podemos poner. También podéis crearlo directamente y ya está. Bien, vamos a crearlos. Si yo, por ejemplo, hago directorio. Fijaros que tenemos muchos métodos. Recordad que esto es orientación a objetos, esto ya lo hemos visto. Para el tema de los directorios tenemos uno que es mkdir, que como podéis ver dice crea el directorio por la ruta astral, ¿no? Que es un poco esto. Y luego tenemos también el mkdir, y este es lo mismo, solo que lo que hace es que si tiene muchos padres que no existen, lo que hace es crearlos todos de golpe, ¿no? Para que no tener que ir creando uno a uno. Entonces en nuestro caso vamos a hacer un mkdir, y en el tema del fichero vamos a hacer un create new file, que lo que hace es crearnos un fichero vacío, sin contenido. Fijaros que lo que hace es que esto me lance una excepción, porque puede ser que haya problemas, puede ser que no me deje, puede ser que no tenga permisos, etc. Entonces tenemos que controlarlo con un try catch, que esto también lo vimos. Entonces voy a ponerle un bloque, vamos a hacer en todo, ¿vale? Y lo vamos a dejar así. Bien, ¿qué más podemos hacer con un fichero? Lo que podemos hacer es comprobar si existe o no. Por ejemplo, vamos a decirle, existe el directorio y vamos a ponerle getName, que es el nombre del directorio, y tenemos un método que es directorio exist. Este nos dice si existe o no. Es decir, puede ser que no exista como tal, yo lo tenga representado, pero en el sistema de archivos no exista. Entonces, este método lo vais a ver muchas veces. Y vamos a hacer lo mismo con el fichero. Vamos a poner el fichero, getName y lo mismo. Fijaos que prácticamente lo mismo, como podéis ver. Tampoco hay diferencia realmente entre un directorio y un fichero, nada más. Otra cosa que también podemos hacer con el tema de los ficheros es, por ejemplo, el contenido que tiene. Es decir, yo a lo mejor me interesa ver cuánto tiene. Obviamente, si está creado de cero, pues no va a tener nada. Así que vamos a ponerle bytes del fichero. Que esto lo podéis hacer muy fácilmente. Esto es con fichero.length, ¿vale? Simplemente la longitud de ese fichero es la cantidad de bytes que tiene. Bien, eso es una cosa más. Otra cosa que también podemos hacer con un fichero, por ejemplo, en este caso con el directorio, vamos a listar todo el contenido que tenga, que en este caso va a ser el fichero. Pero si nosotros le creamos ficheros, lo que va a hacer es mostrarlo. También directorios, obviamente. Vamos a poner ficheros dentro de, y vamos a poner aquí directorio.get. Esto se hace de la siguiente forma. Tenemos directorio y podemos hacer list. Como podéis ver, fijaros que me da un array de strings. Ojo, no de files, de strings. Y básicamente tendríamos aquí nuestro fichero, ¿vale? Es decir, que es la ruta en sí. Vamos a ponerle nombre fichero para verlo mejor.
¿Vale? Entonces aquí yo lo que podría hacer simplemente es nombre fichero. Claro, esto tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que si hay directorios también los va a leer. Y entonces, ¿cómo podemos detectar si es un fichero o si es un directorio? Muy sencillo. Podemos crearnos, vamos a ponernos un fichero, por ejemplo, fichero prueba, donde le pongamos que está dentro de directorio y tiene este nombre, y tenemos un método que se llama isFile, por ejemplo. Entonces esto nos vendría bien por si nosotros metemos directorio y luego metemos pues algún fichero de más, y entonces solo va a mostrarnos los ficheros, obviamente los que estén en ese mismo nivel, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Y otra cosa que se puede hacer también es el tema de borrar. Fijaros que tenéis delete y tenéis delete on exit. Eso de on exit significa que cuando se termine la aplicación, cuando se cierre, lo que va a hacer es borrarlo. Es como que se queda ahí en espera y cuando se termine la aplicación se borra. Y luego tenéis el delete que se borra. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, que lo vamos a ver luego también con el tema del path, que el delete en file no funciona demasiado bien. Es decir, tienes que asegurarte de que todo esté bien, de que no se esté usando, etc. ¿Vale? Si no se está usando, no hay ningún problema. Y luego también, pues eso, ¿no? Te da simplemente un booleano, si está bien o no. Entonces, vamos a ponerle un delete y vamos a ponerle directorio también. El directorio, tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que solo se puede borrar los directorios que estén vacíos. Por eso voy a hacer primero el fichero y luego el delete. Vamos a hacer una cosa, esto lo voy a comentar de momento, porque no quiero que se me borren. Lo que quiero es que se vea y vamos a ejecutarlo. Si yo esto lo ejecuto, fijaros que me dice, ¿existe el directorio? Sí. ¿Existe el fichero? Sí. Byte del fichero 0 y ficheros dentro de ficheros, bueno, del directorio ficheros, es sample.txt. Bien, vamos a ver qué ha pasado aquí. Si vosotros os vais a la carpeta del proyecto, vais a ver que esto mágicamente se ha creado, esto no estaba antes. Si queréis acceder directamente, si le dais a propiedades del proyecto y en sources, aquí tendréis vuestra ruta, ¿vale? Yo en mi caso ya la tengo, que sería esta que os estoy enseñando. Entonces fijaros que yo tengo la carpeta ficheros y sample. Si yo, por ejemplo, voy a ponerle aquí sample 2 y voy a poner alguno más, si yo esto lo vuelvo a ejecutar, fijaros que me muestra esto. Y si yo, por ejemplo, me creara un directorio, ¿vale? Voy a ponerle ahí nueva carpeta, como le he dicho lo de isFile, no debería mostrármelo. Como veis, no me muestra nada, me muestra simplemente los archivos. Vamos a borrar esto, vamos a dejarlo como estaba. Y lo que quiero que veáis es que yo cuando ejecute esto, no se va a ver nada, realmente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es hacer todo lo que tengamos que hacer, crearlo, y luego lo que vamos a hacer es borrarlo, por lo que la carpeta se debería quedar como estaba. ¿Vale? Que no es lo habitual, obviamente, pero es un poco para que lo veáis. Como podéis ver, fijaros, yo no he borrado nada, aquí lo tenéis, no hay nada. Por lo que está haciendo es crearlo, lo crea, lo muestra, hacemos lo que tenemos que hacer y luego lo borra. Entonces, esto es interesante para que tengáis una gestión de ficheros y que veáis todas las propiedades que tiene. Yo aquí os he dado una pequeña pincelada, pero lo vamos a ir viendo cosillas interesantes. Esto normalmente es lo que más se usa. Ojo, hay muchas más cosas. Podéis decirle si se puede leer ficheros, si está oculto, si es una ruta relativa, si es absoluta, el espacio que hay, etc. Se puede hacer muchas virguerías, pero como he dicho, esto es un poco lo más común.